Francia y Kazajistán son dos estados independientes. Tienen diferencias radicales que marcan su comportamiento en la actualidad. Los criterios culturales, geográficos, económicos, políticos y demográficos son los que hacen las diferencias más notorias. Estos aspectos se analizarán dentro de este video para comprender la realidad de cada uno. Kazajistán es un país ubicado en Asia Central. Tiene una superficie de 2.724.900 kilómetros cuadrados. Se le considera un país sin litoral, aunque tiene acceso al mar de Aral y al mar Caspio. Su terreno es montañoso en el oeste y plano en el resto del país. Tiene un clima continental árido, debido a su ubicación y a la proximidad con varios desiertos. Los inviernos son largos y muy fríos, y los veranos son cortos y cálidos. Por otro lado, Francia es un país ubicado en Europa Occidental. Tiene varios territorios de ultramar. Los más significativos son Guyana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte y Reunión. Su área total es de 643.801 kilómetros cuadrados. Limita con el mar Mediterráneo por el sur y con el este del Atlántico Norte al noroeste. Los Pirineos y los Alpes hacen que el territorio sea montañoso en el sur y plano en el resto del país. Tiene un clima mediterráneo al sur, bastante seco y cálido, y un clima frío al norte, con inviernos fríos y veranos suaves. La población total de Kazajistán es de 17.736.896 personas. La mayoría de ellas son adultos. El 99.7% está alfabetizado. La esperanza de vida es de 70 años en promedio. La densidad de población es de 6.1 habitantes por kilómetro cuadrado. El crecimiento poblacional es de 1.2% anual. La población total de Francia es de 65.651.161 personas. La mayoría son adultos. El 99% está alfabetizado. La esperanza de vida es de 82 años en promedio. La densidad de población es de 119.4 habitantes por kilómetro cuadrado. El crecimiento poblacional es de 0.47% anual. En Francia, aparte de los franceses nativos, los celtas, los africanos, los indochinos y otros grupos también componen la población. La tasa de migración neta es de 1.1 habitantes por cada 1000. El pueblo kazajo es una mezcla entre mongoles, chinos y rusos. Adicionalmente, los grupos uzbecos, ucranianos, ugur y tártares participan dentro de la población. La tasa de migración es de 0.42 habitantes por cada 1000. En Kazajistán se habla como lengua oficial el ruso, proveniente de las lenguas eslavas. Lo habla el 95% de la población. La lengua nacional es el kazajo, una mezcla entre el ruso y lenguas altaicas de Oriente con indoeuropeas del sur. La religión más practicada es el Islam, completando el 70% de la población. Posteriormente está la cristiana, con 26,2%, los ateos con 2,8%, y el resto son minorías budistas y otros grupos. Por otra parte, en Francia se habla como idioma oficial el francés, proveniente de la subfamilia de las lenguas itálicas y de la familia de las indoeuropeas. Lo habla el 100% de la población. La religión más practicada es la católica, con 83% de la población. Entre el 5 y el 10% son musulmanes, el 4% son otras minorías, el 2% son protestantes y el 1% son judíos. Kazajistán fue fundado en 1991 tras la caída de la Unión Soviética. Pasó a ser la más grande de las repúblicas liberadas. En el siglo XVII el pueblo kazajo fue reconocido como independiente. La decadencia del pueblo comenzó cuando los mongoles y los chinos invadieron y Rusia ofreció protección. Desde ese momento estarían más de 200 años bajo la influencia rusa, liberándose a finales del siglo pasado y empezando a reconstruir la nación. La historia de Francia es anterior. El pueblo francés fue reconocido en primera instancia por los romanos, quienes los llamaron los galios. Francia fue independiente de Roma en el 843 después de Cristo. Se instauró el Reino de Francia, que duró hasta 1791, cuando decayó a causa de la Revolución Francesa. Después vino la República Francesa, destituida por los dos imperios formados años más tarde. En el proceso de descolonización, en el siglo XX, Francia perdió la mayoría de sus territorios, quedando con algunas dependencias y renovando la República. La economía francesa se caracteriza por ser compleja y destacarse en varios sectores. El Producto Interno Bruto es de 2.613 billones de dólares. El índice de inflación es del 2,2% por año. La deuda externa es de 5.165 trillones de dólares. Los sectores de la economía se dividen de la siguiente manera. En el sector primario se encuentran los productos agrícolas, como trigo, cereales, papas, uvas, carne y pescado. Representa el 2% del PIB. En el sector secundario se encuentran las industrias automotriz, aeronáutica, espacial, alimentaria y la de derivados del petróleo, ocupando el 18.8% del PIB.
En el sector terciario se debe destacar la industria del turismo, puesto que es el país más visitado del mundo. Adicionalmente sobresalen la telefonía, la televisión, el cine y otros medios audiovisuales. Ocupa el 79.2% del PIB. Ahora bien, en Kazajistán la configuración económica tiende a ser diferente, en tanto no ha estado establecida durante tanto tiempo. El PIB es de 205.000 millones de dólares. El índice de inflación per cápita es de 5.1%. La deuda externa es de 137.1 billones de dólares. Los sectores de la economía se dividen de la siguiente manera. En el sector primario está la agricultura, con una vasta producción de trigo, papa, vegetales y melones. También está la minería, con grandes producciones de hierro y petróleo, siendo importante también el carbón. Este sector ocupa el 5.2% de la economía. El segundo sector se especializa en la producción y procesamiento de metales, como oro, plata, uranio, manganeso y cromito, entre ellos ocupando el 37.9% del PIB. El tercer sector se destaca por la prestación de servicios de comunicación y la producción de energía para la región. Este sector ocupa el 56.9% del PIB. Su nombre oficial es República de Kazajistán. Su capital es Astana y está dividida en 14 provincias. Al ser una república, el poder se encuentra dividido en tres ramas: la ejecutiva, dirigida por el presidente y el primer ministro; la rama legislativa, que consiste en un parlamento bicameral, dividido en el Senado y en los masilis, que se enfocan en representar a la población; y la rama judicial, a la cual pertenece la Corte Suprema de la República y la Corte Constitucional, que verifican el accionar de cada persona e institución. Pertenece a las Naciones Unidas. Actualmente trata de obtener reconocimiento de algunos bancos y organizaciones internacionales. Es una república semipresidencialista unipartidaria, lo cual significa que tiene un presidente y un primer ministro a la vez, que el presidente utiliza más poder del asignado y que solo existe un partido reconocido por el gobierno. Es una democracia en desarrollo, puesto que se permitió elegir, pero bajo el marco de un solo partido. Su nombre oficial es República Francesa. Su capital es París. Está dividida en 27 regiones, contando los 5 territorios de ultramar y la isla de Córcega al sur. Tiene un poder central que se divide en tres ramas: la ejecutiva, dirigida por el presidente y el primer ministro por periodos de 5 años; la legislativa, que cuenta con un parlamento bicameral compuesto por el Senado y Asamblea Nacional, elegida por el pueblo y en defensa de este; y por último la rama judicial, dividida en cortes mayores que lidian con asuntos estatales y cortes subordinadas, que se encargan de la población. Es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pertenece al G8 y a la OTAN. Es un líder regional y mundial. Es una república semipresidencial, con un presidente y un primer ministro a la vez. Existen varios partidos. Es uno de los países insignia de democracia, permitiendo que el pueblo elija la mayoría de sus dirigentes y promoviendo a grandes escalas la participación ciudadana. En cuanto a la geografía, por el lado de la demografía, de la cultura se puede decir que de la economía es posible afirmar lo siguiente. Y la política se manifiesta de las siguientes maneras.